Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procede a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 12 de octubre del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, del segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrinveitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 5 de octubre del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Cuenta único. Comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a los fines de informar la designación del diputado Sergio Vergara como vicepresidente de la Comisión de Política Interior, en sustitución del diputado Luis Stefanelli. Lectura. Información. El negocio de la chatarra. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Omar González, quien denunció que el régimen de Maduro ha emitido varias decisiones para tener el control total de la recolección y exportación de los materiales ferrosos en el país. Por tal razón, solicitó ante la comisión delegada se abra una investigación exhaustiva para poner fin a la dictadura de vender a Venezuela como chatarra. Señaló, en el año 2018 se emitieron decretos en los cuales se califica a estos productos de carácter estratégico y al mismo tiempo se obliga a que toda la chatarra que se produzca en el país se le vende exclusivamente al régimen. Abro comillas, desde hace 3 años los puertos de Venezuela se han venido convirtiendo en depósitos de chatarra. En esos sitios se pueden observar montañas inmensas de depósitos de hierro y aluminio, donde algunas veces se exportaron productos petroquímicos, petroleros y hasta vehículos. Ahora salen picados en pedazos como carros robados, los recursos y activos de un país con un parque industrial que produce poco debido a una recesión que lleva más de 20 años. Cierro comillas. Indicó que en el año 2020 el régimen desmanteló la línea de aluminio del Caroní Alcasa, empresa que tenía una capacidad de producción de más de 170.000 toneladas anuales, abro comillas. Esto ha generado para los chatarreros más de 20.000 toneladas de chatarra, cierro comillas. Añadió que en el presente año las empresas desmanteladas son Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, Sidor y Benalún, que por vía de decreto del régimen dio pie para que funcionarios inescrupulosos se presentaran en los depósitos de estas empresas para que se llevaran cualquier material metálico como parte de pago por impuestos ambientales según la dictadura. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura de la propuesta del orden del día. Primero, debate sobre la incapacidad de la dictadura para controlar el repunte del COVID-19 en el país. Segundo, debate sobre la reconversión monetaria, que es un mecanismo de aniquilación del bolívar y reconocimiento tácito de la destrucción de nuestra economía por parte de la dictadura. Tercero, proyecto de acuerdo que declara la emergencia humanitaria de carácter de especial vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos. La presidencia le concede el derecho de palabra al primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, quien solicita la incorporación de un nuevo punto en el orden del día para incluir por emergencia reglamentaria el acuerdo de la Comisión Especial de Control e Investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolana Sociedad Anónima. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, el cual quedó aprobado. Primero, debate sobre la incapacidad de la dictadura
para controlar el repunte del COVID-19 en el país. Segundo, debate sobre la reconversión monetaria, que es un mecanismo de aniquilación del bolívar y reconocimiento tácito de la destrucción de nuestra economía por parte de la dictadura. Tercero, proyecto de acuerdo que declara la emergencia humanitaria de carácter de especial vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos. Cuarto, proyecto de acuerdo de la Comisión Especial de Control e Investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolana Sociedad Anónima. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre la incapacidad de la dictadura para controlar el repunte de la COVID-19 en el país. La Presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Dinora Figuera, presidenta de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, quien señaló que la cobertura completa de vacunación contra la COVID-19 corresponde al 16.66% de la población, según la investigación realizada por el profesor Marino González de la Unidad de Políticas Públicas de la UPP-USB y Félix Seija Rodríguez del Instituto Delfos. Abro comillas, esto evidencia que Venezuela es el país con menos vacunados en toda Latinoamérica, producto de la irresponsabilidad de un régimen donde la salud pública venezolana no tiene en este momento cabida para ello. Cierro comillas. De acuerdo a Delfos, el 66,6% de los venezolanos no ha recibido ninguna dosis, mientras que el 16,8% ha recibido una sola dosis y solo el 16,6% ha logrado colocarse la segunda dosis. Indicó que el estudio realizado refleja que la cobertura completa en el Distrito Metropolitano de Caracas es del 22,8%, en las principales ciudades de 15,7% y en el resto del país de 15,8%. Indicó que Maduro, a través de los medios, ha informado que el 50% de la población venezolana se encuentra vacunada con 2 dosis, mientras que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha dicho que solo ha sido vacunado el 20%. Para continuar el debate, la Presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Mildred Carrero, Ángel Álvarez y José Trujillo, quien cerró el debate. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la reconversión monetaria, que es un mecanismo de aniquilación del bolívar y reconocimiento tácito de la destrucción de nuestra economía por parte de la dictadura. La Presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Joaquín Aguilar, quien reiteró que la reconversión monetaria no mejoró la economía de los venezolanos. Abro comillas, la reconversión que no esté acompañada de los ajustes macroeconómicos necesarios para abatir la inflación no funcionará. Cierra comillas. A su juicio, la reconversión monetaria es solo un vil maquillaje aplicado por Nicolás Maduro, que en consecuencia seguirá devaluando a pasos agigantados al bolívar. Cierro comillas. Advirtió que mientras que el régimen siga creando bolívares digitales inorgánicos para seguir regalando bonos a través del sistema patria. Cierro comillas. Para continuar el debate, la Presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Ricardo Aponte, Ángel Álvarez, Ricardo Salazar y la diputada Deyalix Saray, quien cerró el debate. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, proyecto de acuerdo que declara la emergencia humanitaria de carácter de especial vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos. La Presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Rommel Luzamana, quien presentó el acuerdo que declara la emergencia humanitaria de carácter especial, vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos, debido a la difícil situación de constante violación de sus derechos humanos. Aseguró que el régimen de Maduro viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Afirmó que en medio de la crisis del país, que calificó de multifactorial, no escapan los pueblos indígenas, quienes se encuentran vulnerables por la falta de asistencia
mueren de hambre y enfermedades que ya habían sido erradicadas en el país. Abro comillas, hoy abunda la malaria, el COVID-19, la tuberculosis, la neumonía, el sarampión y otras enfermedades, además de padecer de desnutrición por falta de alimentación, sobre todo los niños y ancianos. Con eso es que cuentan nuestros hermanos indígenas. El régimen de Maduro lo único que ha hecho es aislar a los pueblos originarios. Quiero decirle que nosotros existimos y estamos en el mapa venezolanos. Cierro comillas. Para continuar el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Javier Linares y Virgilio Ferrer, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al proyecto de acuerdo que declara la emergencia humanitaria de carácter especial vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos y lo sometió a consideración de los diputados, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del cuarto punto del orden del día. Cuarto, proyecto de acuerdo de la Comisión Especial de Control de Investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolano Sociedad Anónima. Seguidamente, el primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa, dio lectura del acuerdo de la Comisión Especial de Control de Investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolana Sociedad Anónima, la cual está integrada por 5 miembros, de los cuales uno será propuesto por UNT, el otro será presentado por la fracción de las minorías y los 3 diputados nombrados en este acuerdo, a la consideración de los diputados, resultando aprobado por unanimidad. Asimismo, es importante señalar que las fracciones presentaron los nombres de los diputados que los representarán, los cuales son los siguientes. Primero, Carlos Luna, representante de UNT, y José Luis Pirela, representante de Concertación. En tal sentido, cumpliendo con el mandato del acuerdo, aprobado la Comisión Especial de Control e Investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolano quedó integrada por los siguientes diputados: Viviana Lucas, Marcos Aurelio Quiñones, Romy Flores, AD, Carlos Luna, UNT, José Luis Pirela, Concertación. Viviana Lucas es de Primero Justicia. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso de debate. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acta leída por secretaría. Se considera aprobada. Secretaria, propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, el orden del día, la propuesta tiene un punto único. Debate es el siguiente: debate sobre los resultados y análisis de la ENCOVI 2021. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la propuesta de orden del día. Aprobada. Lectura de la propuesta del primer punto de orden del día y único. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, el primer punto del orden del día y único, como lo acaba de mencionar, es debate sobre los resultados y análisis de la ENCOVI 2021. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate la diputada Delsa Solórzano. Adelante, diputada. Hemos considerado de vital importancia conocer en el seno de la legítima Asamblea Nacional el contenido detallado de la encuesta ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida, que elaboran universidades de nuestra nación con los mejores técnicos, con los mejores expertos en el área, y que ya el año pasado tuvimos la oportunidad de tener a su coordinador con nosotros, al profesor Luis Pedro España, quien detalló el contenido del señalado estudio. Este cobra aún más vida hoy cuando, luego de casi 2 años de atravesar la pandemia de la COVID-19, donde evidentemente en una nación en crisis, una nación que atraviesa pues una crisis humanitaria compleja, donde el hambre, la desigualdad, el desempleo, la falta de gasolina vienen a hacer mella ya en una nación adolorida, y que en efecto atraviesa pues una situación que pone en peligro incluso no solamente la supervivencia diaria, sino también el futuro
de un país. En este sentido, vemos cómo el COVID-19 ha afectado de manera más directa a los más desposeídos y ha incrementado los índices de pobreza, pero con cifras que son altamente alarmantes y que han puesto en mayor vulnerabilidad a distintos sectores. Quiero referirme de manera específica a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que han visto cómo merma la calidad y la cantidad de educación, que la crisis de movilidad afecta a todo el país sin excepción y a todas las áreas, pero además cómo ha disminuido también el empleo, un empleo que ya era de baja calidad y que en efecto obligaba a los venezolanos a vivir de lo que nosotros llamamos el rebusque, y cómo todo esto ha generado aún mayor desigualdad, pero sobre todo, señor presidente, colegas parlamentarios, vemos en la encuesta en COVID cómo las mujeres son aún más afectadas. Venezuela, un país que tiene 51% de mujeres, pues bueno, vemos que también la pobreza tiene rostro de mujer y que ésta se incrementa de manera notoria para ellas y se aumenta la brecha y las desventajas y asimismo el desequilibrio de género. Toda esta situación obliga a analizar en profundidad y con lupa el resultado de la encuesta en COVID y no, con su venia, señor presidente. Resultados del 2019-2020. La encuesta en COVID anterior a esta, su data, su fecha referencial se realizó entre noviembre del 2019 y marzo del 2020, justamente cuando la crisis de movilidad se profundizó. Y esta encuesta, la del 2021, comenzó en febrero de este año, el 2021, y la terminamos hacia finales de mayo. Pues, ¿no? Es bueno tener las dos fechas de referencia porque en el país han ocurrido, digamos, muchos cambios, hay muchas perspectivas, y entonces saber bien qué estamos comparando contra qué. Bueno, ¿cuál es digamos, la novedad más importante? Bueno, evidentemente la crisis de movilidad. Yo creo que hay que llamarla así, no hay que llamarla solamente efecto, digamos, del COVID-19, porque Venezuela ya era un país que estaba confinado antes de la pandemia. Este era un país aislado, donde llegaban menos de 14 vuelos al día aproximadamente, y además era un país que estaba confinado porque no podía movilizarse por la crisis de combustible. Esos dos factores hicieron que, bueno, la pandemia en Venezuela llegara tarde, o sea, llegara no tan rápido, ¿verdad? Y que además no se propagara tan rápido. Claro, cuando uno dice estas cosas, uno dice, bueno, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuáles no son las cifras? Porque evidentemente la crisis de credibilidad que tiene el sector público es tan enorme, tan gigantesca, que uno, digamos que a ciencia cierta no sabe cuál es efectivamente el impacto de la pandemia, pero de lo que sí sabemos, y es lo que sí recoge en COVID, es cuál es el impacto de esta crisis, digamos, de movilidad. Esto ha impactado básicamente dos grandes sectores. En primer lugar, el mercado de trabajo. La falta de movilidad no afecta igual a todos los venezolanos, afecta de manera diferenciada según la actividad que usted desarrolle. En los sectores populares, el trabajo que realizan en los sectores populares son esencialmente trabajos que requieren presencialidad. Por eso es que la pandemia ha impactado en todo el mundo más a los sectores populares que, digamos, a los sectores, digamos, de clases medias y altas. Porque en los sectores populares es donde la actividad requiere una relación cara a cara. Por supuesto, estamos hablando de la actividad comercial sobre todo al detalle, y la prestación de servicios, de reparaciones, de instalaciones, de construcción. Todo eso requiere presencialidad. Y entonces, bueno, precisamente por problemas de movilidad y por los problemas digamos, de la pandemia, pues estos son los empleos que están más afectados. Pero adicionalmente a esto, producto de que, digamos, en Venezuela no se dio el debate entre qué tanto cerrar la economía por producto de la pandemia, sino que sencillamente hubo como un cierre, o por lo menos una propuesta de cierre como muy radical, ¿verdad? Eso lo que hizo fue que la recesión económica digamos que fuera más de lo que hubiese sido
si nosotros tuviésemos un sistema, digamos, de salud un poco más fortalecido y si efectivamente tuviésemos cifras transparentes y si efectivamente hubiésemos tenido una discusión nacional de qué tanto íbamos a parar el país. El país no discutió esto y no discutió esto porque estaba en sus casas aterrado. El país sabe el sistema de salud que tenemos. El país sabe que si Dios los libre, éramos infectados por eso, pues entonces la posibilidad de curarse dependía de una prestación privada evidentemente bastante costosa. Pues, ¿no? Entonces, en el mercado laboral, ¿cuál fue el impacto? Y me voy a permitir muy rápidamente de presentarles unas 2 o 3 laminitas, no, digamos, no mucho más. Vamos a ver si puedo. Bueno, por alguna razón no estoy poniendo, pero no importa, me las sé de memoria y son bastante sencillas. Fíjense, la mitad de la población venezolana está en condición de inactividad. Es decir, de la cantidad de venezolanos entre 15 y 65 años, que son más o menos 21 millones de personas, la mitad de ellos no están trabajando, pero no solamente que no están trabajando, es que ni siquiera están buscando trabajo, están en condición de inactividad. Pero de esos 10 millones que están en condición de inactividad, la mitad quisiera trabajar. Lo que pasa es que una parte de ellos, quizás la más importante, ya perdió la esperanza de conseguir trabajo. Eso se llama técnicamente, están en condición de desempleo desalentado. Es decir, son personas que pasaron a la inactividad de manera temprana porque han buscado tanto tiempo trabajo que ya renunciaron a seguirlo buscando. Es el caso, por ejemplo, para ilustrarlo simplemente, de un obrero de la construcción que tiene 40, 45 años y va a buscar empleo, que hay poquito empleo de construcción y mucho más en un contexto de no movilidad. Y bueno, por supuesto, le van a dar el empleo, digamos, a un muchacho más joven que es capaz de poder cargar 2 sacos de cemento y ya a los 40, 45 años no tanto. Si hubiese más empleo, pues entonces quizás la experiencia que tendría ese obrero podría ser utilizada en otras cosas, pero como el mercado, la oferta está muy restringida, pues entonces esa persona en concreto, para ilustrar simplemente, de tanto buscar empleo, dejó de buscarlo y eso se llama desempleo desalentado. En esa condición de desempleo desalentado se encuentra el 16% del total de la población económicamente activa. En términos, digamos, de cuántos millones de personas representa eso, esos son 3.5 millones de personas que viven en Venezuela. Pero eso es el desempleo desalentado. Después están las personas que están en subempleo visible, que son personas que trabajan menos de 15 horas al día, que por supuesto quisieran trabajar más. Eso es el 11% del total de la población económicamente activa, unos 2.3 millones de personas. Después, y esto tiene que ver con temas de igualdad de género, que también en la encuesta no tenemos tiempo, pues no, pero hay muchos elementos ahí que podemos revisar. Y de la totalidad de población económicamente activa, hay un porcentaje de 7.6 mujeres que tienen responsabilidades de cuidado, bien sea de hijos, o bien de personas de la tercera edad, que si ellas tuvieran un sistema de protección social, un sistema de cuidado alternativo, institucionalizado, pues entonces ellas entrarían en el mercado de trabajo. Si usted va sumando las mujeres que tienen responsabilidades de cuidado y por eso no pueden trabajar, el desempleo desalentado, el subempleo visible y el desempleo abierto, ¿verdad? Eso le da que de los 21 millones de población económicamente activa, 8.1 millones de venezolanos no, digamos que está en alguna condición de subempleo. En Venezuela solamente trabaja el 35% de la población económicamente activa. Y en esta crisis de movilidad, ese 35% solamente trabajó medio día. Y no es porque ellos no quieren trabajar, sino porque no hay las oportunidades para trabajar. Entonces, aquí tenemos un gran impacto de este año y medio, digamos, de crisis profunda de movilidad. Y digamos, esa limitación es lo que ha hecho que Venezuela no produzca riqueza, que en Venezuela no se produzca ingresos, y esa es la causa fundamental de la pobreza en Venezuela. Si bien es cierto que nosotros tenemos episodios, si ustedes quieren, de inmovilidad, perdón, de desigualdad muy fuerte, que lo podemos ver en imágenes, sin embargo, eso nos puede generar
una cierta, digamos, distorsión de la realidad, porque nuestro problema, al menos en este momento, no es un problema de desigualdad. En este momento, el gran responsable de la pobreza es que este es un país que no produce, este es un país donde no hay oportunidades, donde hay mucha gente que tiene capacidades, pero no tiene cómo poderlas realizar. Son esos 8 millones de venezolanos que quisieran trabajar, pero no tienen la oportunidad para hacerlo, y por eso es, por supuesto, que la principal causa de la migración en Venezuela es la búsqueda de oportunidades. Ese es un primer gran impacto. Es un impacto, digamos, severo, es un impacto que no se va a resolver si nosotros no relanzamos económicamente al país. Y para relanzarlo económicamente al país, por supuesto, lo primero que hay que hacer es que hay que estabilizarlo político e institucionalmente. Si nosotros no estabilizamos político e institucionalmente al país, pues entonces nosotros no vamos a poder tener las condiciones para poder relanzar la economía. Vamos a tener una economía, si ustedes quieren, de enclave, vamos a tener unas burbujas, etcétera, con algunos sectores que se favorecen, muy minoritarios, y que además se favorecen en muy corto plazo, ¿no? Y que además no hay forma de sostener ese crecimiento. El segundo impacto al cual me quiero referir, para entonces darle inicio, digamos, si lo tienen a bien, al debate, es el impacto que ha tenido sobre la escuela. Ese a mí me parece que es el más doloroso porque es el más reciente, pues, porque el impacto que esto ha tenido sobre el empleo, digamos que nosotros ya teníamos un problema, digamos, de recesión económica profunda, y esto lo que ha hecho es que ha profundizado. Pero el cierre de las escuelas durante año y medio ha generado unos problemas que a mí lo que me sorprende es que en la sociedad venezolana no se está discutiendo, se está discutiendo de manera muy tangencial. Fíjense, en este año y medio que no hubo escuela, tampoco hubo escuela alternativa. La escuela a distancia, nosotros medimos, ahí está en las presentaciones de COVID, menos del 20% de la población tiene acceso a un internet, digamos, que permita tener clases no presenciales. Las actividades educativas casi que dependían única y exclusivamente del representante del niño, que en este caso era fundamentalmente las madres. Aquí hay otro problema de género. El 75% de los que están escolarizados tenían como apoyo a su madre, y solamente 4% quien ayudaba en el apoyo educativo eran los hombres, entonces, o los padres. Fíjense que aquí también otra vez hay un componente de desigualdad que nosotros deberíamos revisar, no solamente del lado de las leyes, que hay cosas que revisar allí, sino sobre todo desde el punto de vista cultural y sobre todo desde el punto de vista educativo, para cambiar esa situación. Pero el impacto en la educación, nosotros no tuvimos un sistema alternativo, eran las madres fundamentalmente que se ponían en contacto con el docente, iban hasta la escuela, copiaban las tareas puestas en unas carteleras, y con ese nivel de precariedad es que nuestros niños han recibido educación durante este año y medio. Pero hay dos cosas todavía más graves. En primer lugar, si usted, ¿verdad?, tenía 6, 7 u 8 años, mientras duró este año y medio de cierre de las escuelas, pues usted es probable que tenga unas consecuencias para toda su vida, porque en esas edades es donde se adquieren, donde es propicio para adquirir las habilidades de lectoescritura. Y si usted no lo hace en esos años, pues entonces no va a aprender igual. Eso es igual como tratar de aprender un idioma nuevo cuando usted tiene 55 años o 60 años. Le va a costar infinitamente mal. De repente lo aprende porque tiene mucha fuerza de voluntad, pero va a hablar mal. Ahora, si eso lo hace a los 14 años, eso lo hace a los 13 años, a los 12 años, pues entonces lo va a aprender mucho mejor. Eso está pasando en edades muy específicas. Les digo las de los primeros años de escolaridad, porque ahí están las habilidades de lectoescritura que son fundamentales para todo el resto del aprendizaje. Pero adicionalmente podemos describir cantidad de momentos donde usted tiene que adquirir ciertos conocimientos de matemáticas, por ejemplo, que si no los adquiere en esas edades, pues entonces le va a costar muchísimo más. Pero adicionalmente a eso, nosotros estamos asistiendo a un proceso de reproducción social de la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando son las madres las que están apoyando a los niños en el proceso educativo, porque no tiene docente, porque el docente no puede dar clases ni a distancia ni de ninguna manera, pues entonces la madre obrera
la madre trabajadora, la madre bedel, la madre que trabaja en un mercado popular, lo que puede enseñarle a su hijo es lo que ella sabe, no puede educarlo más allá de lo que ella sabe, por mucho, digamos, mucha voluntad, mucho esfuerzo que ella ponga. Entonces, si ella estudió hasta sexto grado, si ella estudió hasta séptimo grado, a duras penas le puede enseñar o puede acompañar en el proceso educativo a sus hijos hasta sexto grado o hasta séptimo grado, no puede mucho más allá. Eso se llama la reproducción social. Quien rompe el círculo de la pobreza, uno de los responsables del rompimiento del círculo de la pobreza es precisamente la escuela, porque la escuela es la que le da la oportunidad a ese niño de no ser igual que sus padres, de ser diferente. Bueno, en este año y medio estuvimos reproduciendo, digamos, la pobreza. Y lo último, que es otra cosa que es una de las cosas más dolorosas, nosotros vamos a iniciar un proceso educativo, vamos a iniciar, se supone, vamos a abrir las escuelas otra vez. No hay un solo plan, no hay ni un solo plan de nivelación. Ese niño en primer grado que no aprendió a leer y escribir va a llegar a segundo grado. Si le abren su segundo grado y su maestra de segundo grado va a suponer que él sabe leer y escribir, porque ella es maestra de segundo grado, no es maestra de primer grado. Entonces, que no exista siquiera un programa de nivelación en aquellos niveles clave, es la demostración de la mayor insensibilidad. Y yo no voy a decir un gobierno, queridos diputados y diputadas, es de un país que pareciera que no le importara absolutamente nada la educación, o le importara muy poco, o creyera además que la única educación que le importa es la de sus hijos, cuando es la educación de todos la que no está funcionando. Tenemos cantidad de relatos. Yo, por supuesto, la ENCOVI es una encuesta estadística, una encuesta de relatos, pero tenemos cantidad de relatos de lo que está ocurriendo en las escuelas subvencionadas, en las escuelas privadas y en varias escuelas públicas, donde los padres quieren abrir las escuelas, pero el enemigo lo tenemos adentro. Son esos mismos miedos, esos mismos problemas de inseguridad, digamos, de no confianza ni siquiera en los otros padres y representantes, lo que está haciendo que nos boicoteemos entre todos. ¿Eso qué se rompe? ¿Cómo se rompe eso? Eso se rompe con una autoridad pública. ¿Okay? Se rompe con una autoridad pública que dice cómo vamos a ir a hacer el reinicio a clase, donde no solamente es la distancia de seguridad, el gel, la mascarilla, etcétera, etcétera, sino lo más importante, o lo más importante para la escuela, es cómo vamos a nivelar a esos niños, a esos jóvenes y a esos adolescentes que perdieron 1 año y medio de oportunidades. Hay muchas otras cosas dentro de la encuesta ENCOVI. Yo lo que los invito es a que vayan al portal Proyecto ENCOVI, ahí están todas las presentaciones, son 90 y tantas láminas, está su ficha técnica, etcétera. Y lo más importante, dentro de poco van a haber 2 cosas adicionales. Una es el informe escrito. Yo creo que es un informe, digamos, de 100 y picote largos de páginas. Yo creo que hay que leerlo, creo que hay que estudiarlo, cada quien, digamos, en su área de interés o en su área de competencia. Después, próximamente viene INSOENCOVI. INSOENCOVI son las estimaciones indirectas que hacemos a nivel de municipio, de 80 y tantos indicadores. Esto es muy importante para los temas de descentralización, para los temas de gobernabilidad de alcaldes, gobernadores, que puedan tener el mapa de su entidad federal en estos 80 y tantos indicadores, cómo se mueven o cuál es la situación de cada uno de los municipios. Y bueno, digamos que por supuesto en el tiempo que tenemos no podemos profundizar más, pero ahí en el portal de Proyecto ENCOVI está toda la información escrita, gráfica, en mapa, y bueno, como siempre, a la orden de poder compartir con ustedes. De verdad que a nosotros como universidad, como universidades, nos encantaría que el sector público en general nos escuchara más, nos llamara más, porque en todos los países del mundo los gobiernos y sus autoridades públicas consultan a sus universidades. Pareciera que uno de los pocos países que no lo hace somos nosotros, lamentablemente. Eso era, y bueno, nada, muchas gracias por la atención y bueno, a la orden. Muchísimas gracias, profesor. Un lujo para la asamblea contar, y sabemos, lo sé, además también del esfuerzo de la universidad, de las universidades, no solamente por presentar esta encuesta, que no pretende ser, digamos, números fríos o alejados, pretende ser el reflejo
del contexto para tomar medidas, para hacer políticas públicas, precisamente para solucionar la crisis, entendiendo que la crisis política y económica, como usted muy bien lo dijo, debe tener atención, acompañamiento y un plan específico para poder avanzar. Le agradecemos su presencia el día de hoy en este formato, que sea producto de la pandemia también ha sido útil para llevar adelante. Damos inicio al debate y lo invitamos a quedarse a escuchar la intervención de los diputados. Tiene la palabra la diputada Dinora Figuera. Adelante, diputada Figuera. Señor presidente Juan Guaidó, colegas diputados de la Comisión Delegada, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Quiero agradecer enhorabuena la entrega de parte de la UCAP de este trabajo de consulta e investigación tan importante que nos revela en base al contexto demográfico, económico e institucional que tiene nuestro país Venezuela. En medio de un secretismo de Estado y con la evidente opacidad que busca disfrazar por parte del régimen la realidad estremecedora de un país con evidencias desgarradoras de pobreza, muerte y migración. Sin duda, este trabajo nos demuestra un panorama que no puede ser desestimado por las instituciones públicas y que debe llevarnos a profundizar en cada una de las comisiones de esta comisión delegada su discusión. Varios sectores que fueron trabajados en el COVID-20 2021, tales como la educación, la salud general y materno-infantil en sus diferentes aristas, así como la alimentación, entre otros, estos nos sirven como herramienta para analizar con certeza el terreno socioeconómico que pisamos, para tomar medidas urgentes, inclusive de carácter político, institucional, para ser más eficaces en nuestros objetivos de recuperar el país. Un país sometido hoy a la más cruda crisis humanitaria compleja, a la más alta hiperinflación, recesión económica, que se traducen día a día de manera de ejemplo cotidiano en los crecientes avisos y obituarios de fotos de fallecidos o personas enfermas que se repiten en nuestras redes sociales y que de un tiempo para acá son los rostros conocidos de nuestros familiares y amigos. Los venezolanos estamos inmersos en un pandemonio que nos ha llevado a migrar a más de 5 millones de personas tras este panorama tan grave. Como médico venezolana y como luchadora de los derechos de la mujer, quiero referirme especialmente a los resultados en COVID 2021 en los contextos que tocan el tema de la salud general y materno-infantil y cómo se traducen en el día a día para la mujer, la familia y la sociedad. Resulta revelador para todos el hecho de que el confinamiento se tradujo en la pérdida de los controles de atención de enfermedades en temas de pacientes que no acuden a la consulta para no contagiarse. Esto ha llevado a ellos a la automedicación, a consultar a la farmacia, que se han convertido, como decir, en el escenario de menor riesgo. En COVID 2021 dice que el 54% hizo alguna consulta en un servicio de salud o farmacia, que el 46% no acudió a ningún tipo de consulta y decidió automedicarse. Esto también relata el impacto de la pandemia en Venezuela en medio de una crisis humanitaria compleja. Se ha tratado intensamente este tema en el Parlamento, la falta de vacunación, el tema de las vacunas, el tema de los tratamientos, la falta de equipos para atención, tanto en la hospitalización como la unidad de cuidados intensivos. Todo ello son un caldo de cultivo para que la pandemia golpee duro al país. Sin tener las cifras verdaderas, ante la falta de informe epidemiológico real que hemos denunciado, lo ha denunciado la Academia de la Medicina, lo ha denunciado la Academia de la Ciencia, sectores médicos, trabajadores de la salud, nos hacen presumir que son aún mayores las cifras que de las que dice el régimen. Valoramos en este estudio que se desarrolle la salud materno-infantil.
Revelar hoy las cifras de mortalidad infantil que son como las de hace 30 años resulta demoledor como país. Así como conocer que la esperanza de vida al nacer para los que nacieron en este tiempo es de 3 años menos que los años anteriores, 25,7 por 1000. Las generaciones nacidas en el periodo de crisis 2015-2020 van a vivir menos que quienes nacieron en el 2000 al 2005. O sea que hay una pérdida de 3 años de esperanza de vida. Y si nos referimos a la mujer, está inmersa, según el informe, en la responsabilidad de ayudar a los hijos en esta pandemia a elaborar las tareas, de tal manera que su esfuerzo en las tareas domésticas, de su trabajo también, y en la atención a los niños, bueno, la coloca en una situación de un gran trabajo diario. El riesgo también de ser madre crece a medida que avanza la adolescencia. Ya a los 19 años, más de una quinta parte de las muchachas ya ha debutado como madre. Y aunque sí es verdad que ha disminuido el número de embarazos en el tiempo, podemos decir que desde el punto de vista epidemiológico y en relación a los indicadores latinoamericanos, Venezuela es uno de los países que tiene mayor tasa de mortalidad materna y mayor tasa de embarazo temprano. Venezuela, en ese sentido, tiene 3 problemas en consecuencia con respecto a lo que es el tema de la salud pública en relación a su situación social y en relación al tema de la salud. Tenemos el tema de la feminización de la pobreza, la migración de las mujeres para mejorar la situación porque son mujeres empobrecidas y toda esta situación que las lleva al riesgo peligroso de ser víctimas de la trata de blancas o de la esclavitud moderna. Señor presidente, colegas diputados, el estudio en COVID 2021, repito, es revelador e inicia con un aspecto en el cual yo quiero finalizar. Y es sin duda el tema de la pérdida de la institucionalidad en un país no democrático como lo es hoy Venezuela. Esto nos coloca ante un Estado débil, incapaz de dar respuesta a un pueblo desvalido y enfermo. El gran desafío en lograr que lo político en el país tenga sentido es entender que la unidad es vital, en que trabajemos en cambios sinceros que nos llevan a tener credibilidad y confianza, en buscar caminos de entendimiento con gremios, sindicatos, partidos, universidades, intelectuales, juntos acompañando al verdadero soberano que es el pueblo. Debemos dar un viraje que nos permita acabar con una estructura política del régimen mediante en un terreno donde los buenos políticos lo hacemos bien y no es otra cosa que rescatando el derecho a elegir nuestros destinos y tomando las riendas de nuestras decisiones. Es el gran desafío en el momento más oscuro de nuestro país que debemos encontrar la luz y con toda responsabilidad devolverle a los venezolanos unas elecciones libres, legítimas, para ir a la reconstrucción de nuestra amada Venezuela. Gracias a Luis Pedro España, en representación de la Universidad Católica Andrés Bello, gracias a todos los que nos hacen llegar hasta las entrañas de lo social y lo científico para brindarnos y mostrarnos el panorama real con que debemos trabajar para hacer a una Venezuela próspera, una Venezuela de desarrollo y una Venezuela que tenga sobre todo esperanza y fe en el cambio. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Figuera. Tiene la palabra la diputada Milagro Sánchez. Buenos días, presidente, colegas diputados, miembros de la delegada e invitados especiales. La educación en Venezuela pasó de crisis compleja educativa al caos educativo. Y es sin duda que en los hogares venezolanos la educación es sinónimo de angustia y desespero de padres y representantes.
que por pobreza se han visto en la necesidad de mermar y hasta abandonar la educación de sus hijos en todos los subsistemas educativos, desde inicial hasta universitaria. Tal como crece la pobreza extrema, crece el ausentismo educativo. En cualquier parte del mundo, la educación conlleva el desarrollo y el progreso. Es la única vía para salir de la pobreza. Hoy, en nuestro país, esa posibilidad se aleja cada vez más. Aunado a la crisis pandémica que llevó al cierre de nuestras ya deterioradas instituciones educativas, se asume entonces la estrategia de educación con la modalidad a distancia, la cual no cumple con sus objetivos por cuanto, precisamente por el hambre, la necesidad y la pobreza, carecen de los equipos que permitan cumplir con sus tareas escolares, tales como teléfonos, tablas o computadoras. Aunado a la falta de luz eléctrica, al internet, lo que no permite el acompañamiento pedagógico ni el acompañamiento en muchos casos de sus padres por estar trabajando. Para el mes de noviembre se tiene, según las proyecciones, que el nivel del contagio sea más alto, de tal manera que se traería graves consecuencias en el ya deteriorado sistema de salud en Venezuela. Sí, hay un derecho a la educación, también hay un derecho a la vida fundamental e inalienable. No podemos correr riesgo con nuestros trabajadores de educación. Nuestras instituciones no tienen equipos de bioseguridad ni equipos de desinfección. La mayoría de nuestras escuelas carecen de agua. La pregunta es entonces, ¿qué pretende el régimen cuando para el 25 de noviembre pretende dar inicio a las clases presenciales? Es que para el mes de noviembre ya tiene todos los equipos de seguridad que se requieren para evitar el contagio y tener control sobre la pandemia. Es que lograron vacunar a toda la población y trabajadores de educación. Sus estrategias ante la carencia de los servicios públicos de electricidad y de internet y agua y de transporte público van a permitir que el inicio de clase sea factible. ¿Están nuestros hospitales dotados de médicos y equipos para atender un contagio masivo? No creo que eso sea así. No estamos en condiciones para dar inicio a las clases presenciales. El hambre, la desnutrición son inherentes al aprendizaje. De tal manera que primero hay que solventar el hambre, la salud de nuestros educandos antes de exponerlos, como pretende el régimen, a un contagio masivo para el mes de noviembre. Muchas gracias, diputada Gulate. Tiene la palabra la diputada Yelitza Saray. Buenos días, ciudadanos. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación social. Hoy, luego de escuchar tan importante intervención para explicar la actual situación que vive nuestro país, esbozada en ese impecable trabajo que nos muestra el equipo de profesionales, técnico y capital humano en general de la encuesta en COVID, no podemos evitar sentir la daga fría que nos traspasa al observar las cifras, las estadísticas, los indicadores, los resultados que dan cuenta de esa terrible realidad que nos golpea como nación y dan una gran bofetada a quienes, siendo responsables directos, pretenden esconderla tras la mentira, la manipulación y el control. Venezuela no vive una simple crisis. Estamos padeciendo una situación de colapso y destrucción que pretende aniquilarnos como sociedad, cuyas causas conocemos perfectamente bien. Un régimen político bajo la modalidad de dictadura y tiranía
que hace mucho tiempo se desdibujó y desdibujó nuestra Constitución y la institucionalidad que de ella se deriva, que controla nuestra economía y la hace depender de un financiamiento monetario artificial, sustituyendo la producción por el abastecimiento mediocre del cual han hecho depender la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Esas estadísticas e indicadores del equipo en COVID en los últimos años han contribuido de manera significativa a visibilizar frente al descaro y la opacidad de la usurpación toda la información sobre el ruinoso proceso de empobrecimiento al que han ido conduciendo a casi la totalidad de nuestra población y cuyos efectos se hacen sentir en diversas acciones de opresión y horror de quienes nos gobiernan de manera hegemónica, pretendiendo perpetuarse en el poder sin ningún tipo de respeto por la dignidad de la gente, inculcando violencia, sometimiento y miedo en una sociedad hoy sumergida en una supervivencia, encontrando en la migración, en la diáspora masiva, la respuesta cotidiana frente al ahogo que representa vivir hoy en nuestra nación. La desigualdad, el desempleo o el empleo informal, la debilidad del salario, la desnutrición, la pandemia, la falta de servicios, la falta de educación de calidad, sin duda que nos muestra un panorama nada alentador, donde cada quien busca su propia salida y conformarse con las migajas, quizás algunos, que la ruindad de la usurpación ofrece como única alternativa a cambio de la solidaridad política, mientras ellos se quedan con todo aquello que le despojaron a los venezolanos que hoy luchan y, repito, sobreviven en esta Venezuela. De allí, presidente, que sin duda urge y vamos a insistir en ese nuevo pacto social que vaya más allá de un simple acuerdo político coyuntural o de una decisión colectiva que se respalde con votos, que es necesario sin duda, pero que es generar una verdadera agenda para los procesos de cambio que se requieren, capaz de reconstruirnos como sociedad y como país. Ese país donde el Estado esté al servicio de la gente, donde las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, trabajar con un salario justo, estudiar, un Estado verdaderamente soberano, libre y de los venezolanos. Pero sobre todo, presidente, para deslastrarnos de eso que hace algún tiempo mencionó Leonardo Padrón, esa tristeza que se percibe, se toca, se ve en cada esquina, en los hospitales y en muchos lugares de nuestra amada Venezuela. Presidente, urge hacerlo, porque es el momento de que todos nos desprendamos y juntos trabajemos para devolverle la alegría a Venezuela. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Yaritza Aray. Tiene la palabra la diputada Rosa Petit. Adelante. Buenos días, ciudadano presidente de la Ilustre Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Buenos días, colegas diputados. Hoy hablamos sobre la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2021, o como se le llama ENCOVI, realizada por la Ilustre Universidad Católica Andrés Bello. Esta encuesta nacional sobre las condiciones de vida tomaron como referencia o punto central en la emergencia humanitaria y la pandemia, basada en varios escenarios. El primer escenario, la pérdida de la institucionalidad. El segundo, la crisis económica. Tercero, los cambios demográficos. Y cuarto, la pandemia por COVID y la crisis de combustible. Cuando hace referencia a la crisis económica, habla del colapso de la renta petrolera, de la hiperinflación, la reducción del empleo, el incremento de la informalidad, la destrucción del poder de compra, entre otros. En los cambios demográficos habla de que la población se redujo a 28,7 millones. Más de 4 millones de venezolanos dejaron el país entre 2015 y 2020 y que también somos menos porque hay 340,000 nacimientos que no se produjeron debido a que sus potenciales madres emigraron. También somos menos porque los riesgos de morir han aumentado. Antes, los pronósticos de vida eran de 83 años para el 2050. Ahora se calcula 76. En el escenario de pandemia por COVID y la crisis de combustible,
habla sobre las medidas de cuarentena llegaron cuando había una semi-paralización por recesión económica prolongada y que la aplicación de esta medida prolongada de confinamiento según el esquema 7x7 sirvió para dos propósitos: evitar el contagio y encubrir la gravedad de la escasez de combustible, el impacto negativo sobre la economía, el empleo y la educación. Son unas pinceladas de lo que refleja la encuesta, la que le estoy presentando el día de hoy. Sin embargo, llama mucho la atención que, basado en esta realidad que estamos viviendo, dice que noviembre y diciembre anuncian por allí que no va a haber más COVID. Y hay una vuelta a la escuela para el 25 de este mes. Y me pregunto yo, ¿dónde vamos a parar? Si hasta la mesa de diálogo fue suspendida, ¿qué va a pasar con nosotros los venezolanos? Es hora de actuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Diputada, tiene la palabra para concluir el debate la diputada Tamara Adrián. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad de estar ante esta comisión delegada. Saludos al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República y a todos los integrantes de esta comisión y al pueblo de Venezuela. El régimen desde siempre se ha caracterizado por algo, y es que cuando la realidad se opone a la propaganda, ha ocultado la realidad y aumentado la propaganda. La finalidad es evidente: engañar a quienes están dentro y quienes están fuera. Nos quieren hacer vivir en la oscuridad, sin datos, sin elementos para entender esa compleja realidad que vivimos. La encuesta en COVID nos arroja datos que son muy importantes para entender esa dramática realidad. Venezuela, su Producto Interno Bruto ha caído en un 74% y se ubica en niveles similares a los que existían en los años 30. Venezuela se ha convertido en un país pobre, en el cual se ha destruido la renta petrolera. Venezuela tendría que aumentar el doble su Producto Interno Bruto para que la pobreza, que afecta hoy al 94.5% de los venezolanos y venezolanas, y un 76% viven en pobreza crítica, pueda ser revertida. La brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado dramáticamente, 20 puntos porcentuales. Solamente 55% de las mujeres mayores de 55 años están trabajando o buscando trabajo. El desempleo abierto se agrava por otras formas más ocultas de desempleo que derivan del hecho simplemente de que no resulta rentable buscar empleo por los miserables sueldos que se ofrecen. Y esto ha hecho que ha caído un 20% el número de empleos formales y ha aumentado el número de personas que están en actividades por cuenta propia. Ha aumentado la brecha también que existe entre los ingresos de mujeres y de hombres. Por otra parte, el embarazo adolescente ha aumentado, creando así una situación en la que 1 de cada 5 mujeres han dado a luz antes de los 19 años. Esta es la forma más fácil de perpetuación del círculo de la pobreza. Las mujeres que dan a luz a edades tempranas ven truncadas muchas veces sus posibilidades de seguir estudiando y de trabajar. En estas condiciones tan terribles aumenta también la imposibilidad de obtener métodos anticonceptivos
Y el método anticonceptivo que se usa es la esterilización en un porcentaje bastante elevado de los casos, que llega en líneas generales hasta el 27% de las mujeres. Venezuela no se merece esta realidad que estamos viendo o atisbando a través de estas cifras de ENCOVI, que cada año se agravan. Si comparamos ENCOVI 2021 con ENCOVI 2017, vemos cambios radicales, básicamente derivados, entre otras cosas, de la migración de más de 5.7 millones de habitantes, la caída de los servicios y la caída dramática de la inscripción educativa, la disminución de la expectativa de vida y la ausencia de servicios públicos. Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres del mundo. De haber sido un país con un ingreso medio alto, se ha convertido en un ingreso bajo o medio bajo según los estándares internacionales de la ONU. Esto nos obliga, sin duda alguna, a perseverar y a enfatizar la lucha por todos los canales legales que puedan existir. Para revertir este estado de cosas se necesita democracia y se necesita libertad. Adelante, el pueblo de Venezuela exige de cada quien, cualquiera que sea el lugar donde se encuentre, que participe en la lucha por la democracia y la libertad, que participe aportando sus ideas y que sea un baluarte de la libertad y de la democracia en estos tiempos tan aciagos, en estos tiempos tan oscuros, en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Muchísimas gracias, diputada Adrián. Creo que queda un debate plasmado. El reflejo del día a día de los venezolanos, el reflejo de la realidad de ciudadanos, que hoy se les anunció, por cierto, que iban a poder tener $3 como pensión y un bono adicional de $3 adicionales a nuestros adultos mayores. Ese 76% de pobreza extrema, 94% de pobreza a nivel nacional son un reflejo de malas políticas, son un reflejo de la corrupción de años de una dictadura, son el reflejo de la ausencia de Estado de Derecho, de las malas políticas económicas a nivel nacional, que quedan manifiestas hoy también en cómo se logra justicia a nivel internacional, producto del lavado de dinero, producto de un juicio independiente con el debido proceso que se le lleva al testaferro de la dictadura. O sea, como todos han visto, público y notorio. Son el reflejo de la desatención a los servicios públicos, de la desatención a la educación, como decía el profesor Luis Pedro España, de una migración casi forzada en este momento, desplazados, en algunos casos producto incluso en enfrentamientos armados, como lo que sucedió en Apure, o como la toma de territorio hostil en la frontera venezolana por parte del ELN o la disidencia de la FARC. Es labor de este Parlamento transformar eso en políticas públicas para la gente, recuperar la democracia y la libertad para poder atender la crisis en este momento. Esa economía de enclaves o burbujas, como se le llama coloquialmente, son un reflejo también de la desigualdad en este momento reinante en Venezuela, donde algunos tienen acceso a divisas y la mayoría del pueblo venezolano, lamentablemente, en pobreza absolutamente extrema. Es labor recuperar la democracia, la estabilidad política en el país, buscar la inversión, atender el sector educativo, la salud, por supuesto, en este momento que atraviesa Venezuela. Hicieron del hambre un negocio, hicieron del hambre un arma de control social para tratar de someter al pueblo de Venezuela, que se ha revelado una y otra vez en movilizaciones, ejerciendo la mayoría, ejerciendo nuestra constitución, ejerciendo nuestra posibilidad de alinear y buscar
aliados internacionales en este momento. Los que convirtieron el hambre en un arma de control social, en un muy lucroso negocio para un pequeño grupo de la dictadura, hoy también enfrentan a la justicia. Los que han colaborado con la Constitución, los que han colaborado con la democracia, saben también de la posibilidad del logro de un acuerdo de salvación nacional que le dé solución, atención a la catástrofe humanitaria en puerta en Venezuela, pero sobre todo recuperar nuestra dignidad, nuestra democracia y la posibilidad de un futuro. Así que muchísimas gracias a los diputados que intervinieron en el debate, a la Universidad Católica Andrés Bello y las universidades que colaboraron con la encuesta de convivencia en Venezuela, que es reflejo claro de hoy, la Venezuela que tenemos, pero sobre todo la que vamos a cambiar, sobre todo la que puja por democracia, por libertad, por ejercer la mayoría, por reinsertarnos en el concierto de la comunidad internacional y poder nosotros avanzar con firmeza de cara al futuro. Con esto concluye la materia por lo cual fue convocada la sesión del día de hoy y se la convoca para el día martes. Muchísimas gracias, diputado. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.